Muy bien, cuando estáis trabajando, como muchos de vosotros trabajáis en centros deportivos, gimnasios, en contacto con gente general, mucha gente se acerca y dice, no, yo lo que quiero es que me des unos consejos para ver cómo puedo hacer para comer mejor. Bueno, estos consejos que están publicados en el libro que va a salir próximamente de IFA en el 2014, porque todavía está en impresión en Human Kinetics, en el capítulo, creo que es el capítulo 7 del libro 2, escribimos con Robert Cooper unos consejos nutricionales, un eating pattern para las personas que quieran organizar su dieta y seleccionamos estos 10 conceptos básicos, es decir, no es una planificación de la dieta. Por ejemplo, controlar el volumen de las comidas, es decir, mucha gente todavía, aunque se sorprendan, sigue comiendo grandes volúmenes de comida y todavía hay mucha gente, muchísima gente, que sigue insistiendo y además me discute a mí, es decir, me discute a mí, a cualquier profesional, que no, que lo bueno es comer todo junto y una vez y que no hacer grandes, pequeñas comidas porque eso engorda más. Es decir, eso todavía yo lo escucho y no en una persona, sino en muchas. Bien, entonces cuando ya hay suficiente evidencia científica en donde lo más adecuado es hacer pequeñas ingestas para mantener un equilibrio hormonal y metabólico sin esos picos de hambre o con rebotes hipoglucémicos a lo largo del día que generan una sensación de hambre y apetito y ganas de comer compulsivamente. Entonces hay que evitar las comidas copiosas, sobre todo antes de irse a dormir o de periodos de descanso muy prolongados y de mucha inactividad, como la siesta o el dormir por la noche, y hacer comidas frecuentes, donde si hay que hacer una comida abundante, evidentemente no es antes de irse a dormir, como hacemos muchas veces porque nos vamos de cena, sino inmediatamente después de entrenar. Bien, y no es muy aconsejable entrenar muy la noche muy tarde, comer mucho y irse a dormir tampoco. Bien, entonces hay que buscar el mejor momento del día para entrenar y el mejor momento del día para comer. Otra cosa es que me digáis yo no puedo. Bueno, eso es otra cosa y habrá que buscar una solución, pero sabemos que no va a ser nunca lo mejor. Realizar entonces, como las comidas son frecuentes, nunca menos de 4 comidas al día. La ideal serían de 5 a 6 y a veces más, porque las comidas deben hacerse antes de que aparezca la sensación de hambre y eso es cada 3 o 4, dice alguna literatura, cada 5 horas. Bien, pero nunca se debe comer cuando esperar a tener hambre para comer. Hay que comer antes. Por eso es fácil de controlar, porque la gente puede ir estimando cuándo aparece la sensación de hambre según la distribución de comidas que tenga, y entonces se adelanta un poco la ingesta. En cada comida van los tres macronutrientes juntos, porque son sinérgicos entre sí. Bien, los hidratos de carbono potencian su efecto de recuperación de los niveles de glucógeno con las proteínas y las grasas también. Sensibilizan más la membrana celular para que se absorba más fácilmente, para que la insulina sea más efectiva, cuando están en una concentración de no más de 0,5 gramos de grasa por cada gramo de hidrato de carbono. Las personas poco activas deben comer menos hidratos de carbono de alto índice glucémico. Ya puedo decir, suponiendo que habéis escuchado la conferencia de ayer, y si no, bueno, ya la escucharéis, donde hablemos de índice glucémico, es decir, los carbohidratos de alto índice glucémico, con más de 50 de índice glucémico, bien, deberían ser restringidos en personas que no son activas. Se podría comer eso, sí, cuando una persona, pues al mediodía, cuando está más activa y demás. Pero nunca comer hidratos de carbono de alto índice glucémico, pues antes de irse a dormir. El plato de pasta antes de irse a dormir no es lo más aconsejable. En esas personas que no hacen ejercicio, el 25% del total y no más deberían ser hidratos de carbonos de alta densidad calórica y alto índice glucémico. Y deberían predominar las frutas y verduras con índices glucémicos moderados y baja densidad calórica por gramo. A medida que usted es más activo, más hidratos de carbono con más índice glucémico puede comer. Entonces, estamos hablando de que cuanto más ejercicio hace, más pasta, más pan, más de ese tipo de cosas que a muchos les gustan, puede comer. Bien, consumir adecuada cantidad de proteínas desde las fuentes bajas en grasa, y las proteínas deben ser equitativamente distribuidas a lo largo del día. Debe haber una ingesta de proteínas cada 3 o 4 horas, porque eso es esencial para reducir o atenuar el estado de catabolismo muscular generado por la falta de ingesta entre comidas. Pero fundamentalmente lo que estimula el anabolismo muscular, independientemente del tipo de ejercicio, ¿no? Es la ingesta proteica. Por lo tanto, debe haber proteínas en cada ingesta. Y si es posible, de alta calidad, completas. No quiere decir que tengan que ir a comer en todas las ingestas proteínas de whey, porque las proteínas de las fuentes animales son en su gran mayoría completas. Considerar el agua como un nutriente básico, es decir, si no tomamos suficiente cantidad de agua, como dije hace un rato, no hay posibilidad de mantenernos con vida.
Y cuando falta agua, el organismo cataboliza, da igual que usted coma o no, cataboliza, porque todo lo que son las proteínas retienen agua dentro de las células, los hidratos de carbono se almacenan con agua. Son 2,7 gramos de agua por cada gramo de hidrato de carbono. Bien, el único macronutriente que se almacena prácticamente libre de agua es la grasa. Bien, que es un nutriente que busca una capacidad de almacenamiento económica, es decir, sin agua, que pese poco, porque es a largo plazo. Mantener un aporte adecuado de grasas esenciales, de grasas, que deben ser alrededor del 25% de las calorías totales, aproximadamente, pueden llegar a más, pero eso es más o menos una buena indicación. Bien, ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos esenciales del tipo omega 6 omega 3 y los trabajos de Simopoulos publicados del año 2001, inclusive hasta ahora hay recientes en el 2004, 2005 y 2007, indican que las poblaciones que tienen un aporte equilibrado de omega 3 y omega 6, omega 3, acuérdense que están fundamentalmente en los aceites de pescado, en algunos vegetales, pero fundamentalmente en aceites de pescado, la relación es 1 a 1, no 4 a 1 o 1 a 3, según quien pongas adelante el 6 o el 3, como se publicó en algún artículo, pues no hasta hace poco, ¿no? Hoy en día estamos hablando 2-1 o 1. Evitar la sensación de hambre, el punto 8 es muy importante. Si uno tiene hambre, ha producido un desequilibrio hormonal y metabólico y por lo tanto eso hay que evitarlo. Es decir, que hay que comer antes de tener hambre. Eso de no voy a comer porque todavía no tengo hambre está mal, hay que comer inmediatamente ahí. Se come menos, generalmente se come lo necesario y se evitan los excesos. Cuando una persona tiene hábitos dietéticos que no son apropiados, es decir, come muy esporádicamente, come comidas copiosas, come excesiva cantidad de hidrato de carbono con mucha carga glucémica, el cambiar los hábitos de comida suele generar síntomas o episodios de ansiedad que suelen tardar alrededor de un mes y medio a veces en controlarse del todo. Entonces no es raro que las primeras semanas de un plan dietético de este tipo, cuando el cambio es muy drástico, generan en la persona una sensación de incomodidad. Pero luego, pues eso tiende a subsanarse a medida que nos vamos adecuando a la dieta. Esto no está en la literatura, pero es una comunicación de mi experiencia de más de 20 años poniendo dieta, ¿de acuerdo? Entonces, y eso es lo que ha pasado, también comunicado por otros colegas que han trabajado con un criterio similar. Estudiar la posibilidad de suplementar la dieta, como les decía antes, está bien, creo que está dentro de los parámetros de salud, porque no suplementamos con fármacos ni con nutracéuticos que puedan tener contraindicaciones, eso lo hace el médico, es su trabajo, el diagnóstico y la medicación, y nosotros ahí no nos metemos. Y cuando tenemos una persona que realmente tiene necesidad tiene una patología diagnosticada, pues la debemos derivar al médico. Como el médico también debe derivar al licenciado en educación física, o si se quiere al nutricionista, cuando tienen que hacer trabajos dentro de la educación física o de la nutrición general que él no sabe. El problema es que muy pocos médicos tienen la honorabilidad de reconocer sus limitaciones, al menos en mi experiencia. Pero hay muy buenos médicos. Eh, por ejemplo, en Argentina hay un Alejandro Monroy, es un muy buen cardiólogo, por ejemplo. Eh, Daniel Forte, que ahora está trabajando en Mallorca, es un excelente médico, también profesor de educación física, que siempre ha derivado y ha hecho las cosas muy bien. Pero hay algunos que no por ser malos profesionales, sino por desconocimiento de lo importante que es la ciencia del deporte para hacer bien las cosas, a veces no derivan a sus pacientes a los que saben hacer esa área del trabajo.